Buenas noches, bienvenidos. Hoy es un día lunes y es un día lunes especial porque es el 7 de diciembre. Usted ha visto que la ciudad, el área metropolitana en términos generales, ha vuelto a encenderse a las 6 de la tarde, como todos los años, 7 de diciembre, para la quema del diablo. No por ninguna coincidencia le voy a decir que hoy nos encuentra con nosotros Claudia Méndez Arriaza. Ella está de viaje en estos días y me acompaña a mí Adrián Zapata en este día de la quema del diablo para realizar las entrevistas de la noche. Bienvenido, Adrián. Gracias, Juan Luis. Un Y gusto. le vamos a dar la bienvenida a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, quien es nuestra invitada del día de hoy. Magistrada, gracias por acompañarnos. Bienvenida a las 8:45. Queremos empezar conversando con usted sobre... Hay un procedimiento importante que se pone en práctica en la Corte de Constitucionalidad, no en estos días, pero ha arrancado semanas atrás, pero el día de hoy se hace manifiesto por la firma de las resoluciones, la firma de manera electrónica de parte de los magistrados de las resoluciones. Entiendo, porque así me han explicado, yo soy un lego en este asunto, que lo que significa es que esto agiliza la firma de los documentos. Al salir del pleno, el documento ya está suscrito, no es necesario buscar a los magistrados para solicitarle su firma como ocurría antes. Pero explíquenos usted mejor, ¿qué virtud tiene el sistema que se pone en práctica? Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no es únicamente el sistema de firma electrónica, es un concepto de un nuevo modelo de gestión que se implementa en la Corte de Constitucionalidad, que estamos transitando del expediente físico a un expediente totalmente electrónico. Desde el momento en que los documentos ingresan a la Corte de Constitucionalidad, están siendo escaneados y se están subiendo al sistema electrónico. El abogado no necesariamente tiene que entregarles a ustedes su demanda, digamos, por medio electrónico. Ustedes se escanean al recibir el memorial. Podemos recibirlo, si ellos lo llevan en forma electrónica, se recibe en forma electrónica y la idea es que los abogados puedan hacer el litigio desde sus oficinas de manera electrónica. Hemos firmado convenios con instituciones que no tienen dos situaciones particulares que tienen los abogados litigantes. Ministerio Público, Defensa Pública, Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General, la SAT, el señor Contralor General de Cuentas. Estas instituciones no tienen obligación de presentar un timbre fiscal en la Corte, entonces ellos pueden hacer su litigio de manera directa, presentar sus escritos, nosotros resolver y notificar electrónicamente, firmar electrónicamente los documentos. Y estamos ya con la firma también de un convenio con el Colegio de Abogados y ellos van a implementar lo que se denomina el timbre electrónico, a manera que los abogados particulares puedan desde sus oficinas presentar amparos y recibir notificaciones de la Corte de Constitucionalidad. Tan fácil como un correo electrónico. Tan fácil como un correo electrónico. Se recuerda que hace 7 meses yo estuve aquí con usted y le dije que íbamos a hacer el esfuerzo por atender de manera inmediata, que íbamos a aplicar una justicia constitucional de manera pronta y cumplida. Y este es el modelo que va a facilitar ese ejercicio y que ya tenemos firmados 4 convenios con los que estamos haciendo notificaciones electrónicas. Esta semana hicimos ya 3 agendas en donde los magistrados firmamos electrónicamente nuestras sentencias y esto nos va a implicar grandes beneficios para la justicia constitucional, pero lo más importante para mí es que la Corte de Constitucionalidad se convierte en la institución que es la punta de lanza en este nuevo sistema de hacer justicia, que al lograr estos convenios con otras instituciones, inevitablemente hará que en corto, mediano o largo plazo todas las instituciones implementen este tipo de sistemas. Magistrada, bienvenida. Entendiendo que esta dinámica administrativa puede cortar algunos problemas administrativos en el manejo de expedientes, pero he sabido que la presa, en cuanto a cuestiones por solucionarse en ese alto tribunal, es muy grande y sobre todo por el abuso que hay de algunas acciones constitucionales. En ese sentido, ¿se está abordando también alguna estrategia que genere una agilización también en materia de fondo? Es decir, porque evidentemente no se dan abasto a los magistrados para discutir las ponencias, entonces ya sea desde el impulso para alguna reforma para evitar el abuso del amparo y demás,
o alguna otra estrategia que tengan pensado implementar para que la presa no simplemente se tope con toda esta facilidad administrativa y la decisión y el análisis siga siendo lento. Mire, el centro del plan de trabajo que presenté aquí en este programa hace 6 meses es el combate al uso malicioso del amparo. La reducción de los tiempos, y recuerdo con claridad que Juan Luis me preguntaba si eso era posible. Hace 6 meses estábamos trabajando con tiempos promedios de 6 meses a 1 año, año y medio, dependiendo del trámite de algunos asuntos, algunos casos que llegaban a resolverse 3 o 4 años después. Tal es el caso que se comenta hoy en diferentes medios, que es un expediente del año 2013 y la sentencia se dicta en el año 2015. Pero al día de hoy yo le puedo afirmar con toda contundencia que la Corte de Constitucionalidad logró resolver 1000 casos más de los casos que se resolvieron en el mismo periodo el año 2014. Es decir, que los equipos de trabajo de la Corte sirvieron a los magistrados 1000 ponencias más. Ahí tengo 2 preguntas que hacer. La primera es, ¿realmente es retardada o retrasada nuestra justicia constitucional o seguimos estándares de retraso semejantes a los de otros países del mundo? Lo que sucede es que teníamos un modelo que ya a este momento resultaba obsoleto. Se recuerda que hablamos del modelo que era un recorrido de 54 pasos administrativos, incluso aquí hablamos que algún empresario me había dicho en algún momento que si él tuviera que seguir 54 pasos para hacer su producto y ponerlo a la venta, sería un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El compromiso mío fue una justicia pronta y cumplida. Revisamos... Mi otra pregunta es, usted dice que, bueno, su compromiso era agilizar la justicia constitucional, la Corte en ese sentido, y fue por el resultado de ese aceleramiento del trabajo que usted emitió el bono revolucionario. Así es. Así es como debe entenderse. Mire, el concepto revolucionario a mí me encanta porque revolución es transformar radicalmente una institución. Y efectivamente eso es lo que estamos haciendo en la Corte de Constitucionalidad. Transformamos un modelo de gestión y estamos transitando a otro modelo que permite resolver los asuntos en 45 días. El día de hoy yo le puedo afirmar que para ningún abogado es un negocio presentar un amparo en la Corte de Constitucionalidad con la expectativa que va a estar guardado 3 años y que ese caso se va a resolver obedeciendo un orden riguroso en la Corte. El día de hoy, en los últimos 6 meses, los asuntos que han ingresado, que son asuntos de altísimo impacto, fueron resueltos en un tiempo promedio de 45 días. De no haberse implementado ese procedimiento, estaríamos con asuntos pendientes como el de expresidente Otto Pérez Molina haciendo fila para ser resueltos y muy fácilmente entregaría él el cargo el 14 a las 14. Y visto toda la polémica que desató el tema del bono revolucionario, ¿usted sigue pensando que era razonable otorgarlo? Yo creo que fue una decisión correcta y yo honré un compromiso, porque yo ofrecí esto a los coordinadores desde el mes de mayo. Entiendo que fue un momento político delicado en el que se dio a conocer. Y hay una sola cosa de la que yo creo que debí haberla reflexionado un poco más, y es haberme incluido yo. Porque yo tomé la decisión personal de trabajar 12 o 14 horas diarias a cambio de nada, simplemente con una visión institucional, con una visión de país. Pero a los trabajadores yo sí se los ofrecí, que si ellos hacían un esfuerzo extraordinario yo iba a cumplir. No tuve el cuidado de romper esa lógica con la que se hacían ese tipo de otorgamientos laborales. Que ya se habían hecho anteriormente en la Corte. Pues hay que pagar un costo y pagué el costo de la crítica. ¿Pero usted devolvió el bono? Lo devolví. ¿Y el resto de magistrados también? Yo lo devolví al día siguiente. Y eso también creo que es importante decirlo porque dicen que es producto de la presión. Gloria Porras jamás actúa por ningún tipo de presión. Yo soy una mujer de convicciones que tomó una decisión laboral porque debía respetar los derechos laborales de los trabajadores de la Corte. No podía exigirles que trabajaran más de 8 horas diarias a cambio de nada. ¿Y eso fue lo que hicieron? Eso fue lo que hicieron los trabajadores. ¿La Corte paga horas extraordinarias? ¿Tienen el rubro de pago de horas extras? No tiene rubro de horas extras, pero tampoco hicimos una decisión improvisada,
porque yo cuantifiqué cuánto representaba para la Corte trabajar 1000 casos más, que son 4 meses. Y si ponemos 8 horas diarias y consideramos que cada hora extraordinaria se paga al doble de una hora ordinaria, me daba como resultado más de 18 millones de quetzales. Entonces, imposible la estrategia porque la Corte no tenía 18 millones de quetzales para pagar horas extraordinarias. Pero contraviene derechos laborales esto que usted nos cuenta. No contraviene derechos laborales porque cuando usted inyecta en el personal motivación y comparte una visión, que es la aplicación de una justicia pronta y cumplida, y el personal se compromete, y usted ve al personal llegar a las 6 de la mañana y salir a las 8 de la noche y llevarse trabajo a su casa, entonces uno tiene la responsabilidad de honrar un compromiso. Y les doy una consultita. Financieramente, porque esto se convierte en un derecho adquirido, ¿esto es sustentable en el tiempo? ¿Salió de fondos privativos el pago de esto? No es algo que se haya implementado de manera permanente. Fue por esta única vez contra resultados, que es distinto a otras. O sea que no es un derecho adquirido, dice usted. No es de manera permanente, fue únicamente por esta vez. Me llama la atención el hecho de que, bueno, también hay muchas dependencias que es la crítica justamente, sobre todo hablando de la Corte de Constitucionalidad, el tema del trato basado en la Constitución de igual entre todos los servidores públicos. Hay mucha gente en las dependencias que era la crítica justamente, que también trabaja a ese nivel y más, veamos el MP, con el riesgo también que implican los investigadores y demás, y no hay este abordaje que pareciera más desde un marco de derecho privado o de una empresa. No, mire, yo hice un estudio muy serio. Todas las otras instituciones del sector justicia tienen más de 15 salarios. La Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Y la Corte cuántos tiene? ¿Los el 14 mismo de ley? Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia tiene los 15 establecidos de manera permanente. La institución... ¿Y la de constitucionalidad? 14. Los 14. 14. Y este que se otorgó contra resultados, o sea que no estamos dando un privilegio extraordinario al personal de la Corte, sino fue un beneficio que se dio por trabajo. Tampoco podemos afirmar que sea el mismo nivel de trabajo. Miren, el día de hoy en los diferentes medios nos ganamos editoriales, nos ganamos un artículo de un columnista, Víctor Ferriño, estamos en Diario La Hora discutiendo temas de trascendencia nacional. Este tema de Izabal, por ejemplo, que en números representa un caso para la Corte de Constitucionalidad, estamos... ¿Usted se está refiriendo a la resolución que hoy en mayoría la Corte de Constitucionalidad presenta, diciendo que las comunidades quechíes en el norte de Izabal, en el municipio del Estor, tienen derecho a las propiedades que estaban disputándose con un particular? Es un caso 2013, Juan Luis. Que se resuelve hasta el día de hoy. Que se resuelven en este año, producto del esfuerzo que hicieron los letrados por servirnos en la mesa ese tipo de casos. O el otro caso que se presenta el día de hoy, que es el de los profesores universitarios que estaban siendo cesados cuando llegan a la edad de 65 años, que es un caso importantísimo para mí, porque la educación de la universidad es de vital importancia para todos los ciudadanos y tiene que estar en manos de personas muy calificadas que solo pueden ser desplazadas de sus puestos si no tienen las condiciones de capacidad, de idoneidad para servir las clases en la universidad. Entonces, ese tipo de asuntos estaban pendientes de resolver. No son rompecabezas que se sienta unos 5 minutos a armar una sentencia, solo esta del Estor. Yo les invito a que la lean. Estaba leyendo ahí un comentario de Álvaro Pop en los twitters y en todos los mensajes. Él la está calificando como una sentencia histórica, que es importante leerla en las universidades nacionales e internacionales. O sea, no solo incrementamos... Porque lo que valida es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario por encima de una aberración jurídica, de haber inscrito un documento que tenía todas las dolencias que la sentencia narra y que por cuestión de tiempo yo no voy a enumerar acá, pero les invito... Si un difunto estaba cediendo la finca. Si un difunto, un niño de 2 años estaba comprando, si esas inscripciones estaban hechas en un protocolo de alguien que negó haber hecho las escrituras. Era una manera de birlarle a una comunidad su propiedad colectiva. Es un insulto para cualquier ciudadano y yo lo considero como un insulto
a estas comunidades de este departamento. Este caso le valió en su momento la villanización a una sala de lo civil que se atrevió a resolver a favor justamente de que se tenía que dirimir este caso antes de otorgarle la propiedad al particular. Sí, lo sé. Hay una duda, licenciada. ¿Podríamos esperar que con todas estas medidas, y ahí sí que viendo si logramos conseguir un compromiso ante las cámaras, porque lo que se viene ahorita en materia de la toma de posesión de algunos puestos va a terminar en la Corte, sin aras, obviamente, de que no emita criterio, pero podemos esperar resoluciones en este tipo de asuntos con el tema electoral de manera ágil antes de que se nos vuelva un problema a nivel social y nacional y político. Gloria Porras es más que un discurso, es un compromiso. Lo que dije hace 6 meses y medio en este programa hoy es una realidad en la Corte. En cuanto depende de mí, yo presento los casos inmediatamente y los someto a discusión. Y los tiempos están corriendo, es algo que he pedido al Contralor General de Cuentas, que estuvo presente el día lunes en la presentación de este proyecto, que someto a la consideración no solo del Contralor General de Cuentas, de Acción Ciudadana, de ICEF y de todas las instituciones que hacen estudios financieros y que pueden sacar un impacto del costo que representa para la Corte la tramitación de cada uno de sus casos y el tiempo en que se están resolviendo, porque no es un discurso, las estadísticas están allí y estamos subiendo esta información a la página de la Corte para que todos los ciudadanos puedan fiscalizar. Y mi idea en esto, Juan Luis, es que la próxima Corte, que estamos ya para el mes de abril, y que muy pronto... ¿Que habrá de integrarse? Que habrá de integrarse, no exista regreso en la Corte de Constitucionalidad, que esto sea algo sostenible, porque ha costado mucho esfuerzo, son 12, 14 horas de trabajo de todos en la Corte, y el beneficio está sobre la mesa. Magistrada, ¿le corresponde a la Corte de Constitucionalidad separar a Héctor Trujillo una vez que ha sido aprehendido en Estados Unidos o no le corresponde a la Corte? La responsabilidad penal, Juan Luis, es personalísima y él tendrá que responder de manera individual ante los señalamientos y ante los cargos que le están formulando en la Fiscalía General de Estados Unidos. A la Corte de Constitucionalidad le corresponde hacer una decisión si él permanece o no en el cargo después de que Cancillería nos informe cuál es la situación jurídica de él. Nosotros hemos recibido información de los diferentes medios de comunicación y evidentemente entendemos que es algo muy serio, pero para adoptar una decisión como magistrados de la Corte tenemos que observar las formalidades. Si él estuviera en Guatemala tendría derecho a que lo escucháramos antes de hacer una decisión, y estando fuera, la única posibilidad que da la ley de amparo es que él tenga una privación de libertad permanente mediante una resolución y que esa información ingrese a la Corte por la forma diplomática que corresponde. El día de hoy yo solicité a Cancillería, con la aprobación del Pleno, porque fue una decisión de todos, conjunta, que hiciéramos ese requerimiento a Cancillería para que por los medios diplomáticos que corresponde nos informen cuál es la situación legal del magistrado Trujillo, y cuando esa información esté servida en la Corte nosotros podemos adoptar alguna decisión. Como Corte tenemos que entender que hay un derecho de defensa y hay un debido proceso, y la Corte no puede hacer una decisión únicamente con la información que tenemos de medios de comunicación, que es muy valedera, pero para hacer una decisión sólida tiene que estar. ¿Y afecta a la Corte el hecho de que un suplente esté capturado en ese momento? Es decir, ¿les causa problemas para integrarse? No, Juan Luis. De hecho, hemos estado funcionando sin un magistrado titular, y es cuando hemos producido la mayor cantidad de sentencias que la Corte de Constitucionalidad produjo en su historia, desde su funcionamiento. La Corte ha estado integrada, creo que es muy sabia la forma en que el legislador la diseñó, y aún con la ausencia del magistrado Trujillo, nosotros tenemos 8 magistrados, somos 8 magistrados. Usualmente en algunos asuntos somos 5 titulares y hay otros que se integran con 7 por sorteo. O sea, la Corte no se va a paralizar, la Corte sigue funcionando
más que nunca y con todo el compromiso de resolver los asuntos en corto tiempo. Licenciada, una consultita. Entendiendo que el artículo 161 de la Ley de Amparo es el que regula esta cesantía del magistrado que enfrente una situación así. Y también respetuosos del derecho del debido proceso de defensa. Pero, ¿y no es más aplicable el tema de la incapacidad propia para asumir esas funciones judiciales, siendo que entonces al informar la detención es suficiente para poder cesarlo? Esa es una decisión que corresponde al Pleno. Hay varias variables que nosotros podríamos analizar en el momento en que tengamos el informe de Cancillería. No es solo la simple detención, y en este caso pues uno tiene la responsabilidad de no poner nombre a los casos. Al igual que cualquier ciudadano que es detenido, pues primero tiene derecho a que se le escuche y después que se le escuche, que el juez adopte una decisión. Hasta ese momento nosotros no podríamos adelantarnos haciendo una decisión definitiva. Imagínese usted que el juez al momento de escuchar la formulación de cargos decidiera... Que no hay razones para vincularlo a proceso, por ejemplo. Por ejemplo, que pareciera insólito ahorita que vemos tanta información que sirve en los medios de comunicación, pero es una probabilidad. Y la Corte de Constitucionalidad tiene que velar precisamente porque todos los derechos individuales de las personas se respeten y el magistrado no es una excepción. Antes de concluir esta conversación, ¿qué debe esperar el ciudadano de la Corte de Constitucionalidad una vez que se ha puesto en práctica ese proyecto del que usted habló acá hace 6 meses, el proyecto de digitalizar la justicia constitucional? En el interior de la República implica que los abogados no tienen que viajar para presentar un amparo y tampoco tienen que venir por una notificación o de pronto dejar de evacuar una audiencia porque se le vencen los plazos que son muy cortos en la tramitación de los amparos. Y el mensaje que yo quisiera enviar es que el amparo ya no es un negocio. ¿Un negocio en qué sentido? Que un abogado no puede... Para favorecer la impunidad. No puede pretender que con un amparo... Se retarde la justicia ordinaria. No, en este periodo la Corte no acepta el retraso de la justicia ordinaria con la presentación de amparos, porque los estamos resolviendo en tiempos promedios de 45 días. Pero usted seguramente habrá leído por lo menos una columna, un editorial, respecto del riesgo que expresan algunos abogados de que el amparo pierda su virtud como recurso protector del ciudadano frente al poder público. Al contrario, Juan Luis, cuando usted tramita de manera inmediata los asuntos espurios que no deben ser tramitados en amparo, favorece la tramitación de los asuntos donde existen verdaderas violaciones a derechos humanos de las personas, que es la razón de ser del amparo. El amparo no fue creado o diseñado para entorpecer la justicia, fue creado para restaurar derechos humanos fundamentales cuando son violados por alguna autoridad, como en el caso de las comunidades del Estor. Yo no puedo dejar de preguntarle esto porque mucha gente en el marco de no entender mucho el asunto lo debe tener. Existen mecanismos para también en el tema de los hackers y todo esto. ¿La certeza y la seguridad está contemplada en la plataforma para el manejo de estos casos? ¿Está blindada la plataforma? La plataforma está blindada, estamos trabajando con Cámara de Comercio, que es lo que funciona en otros países, la parte de la firma electrónica. Creo que yo soy muy transparente en todo, yo no encuentro ningún riesgo en que las personas se enteren de que hay un caso en la Corte de Constitucionalidad y saquen la información de que hay un caso. Esa información debería ser transparente. Tampoco me preocupa que la conozcan después de dictar sentencia. Realmente la Corte no debería de tener nada que pueda ocultarse. No, pero una notificación simulada, por ejemplo, y se vence algún plazo. No porque... No la Corte, algún... No, tiene los esquemas de seguridad, aquí todo corresponde a que podamos hacer una capacitación y que tengamos el tiempo para difundir todo esto como corresponde. La firma electrónica tiene claves de seguridad que fueron muy explicadas en detalle por la Cámara de Comercio. Y no podrá usarse de manera espuria. Si se hace alguna alteración en el documento original, que siempre va a estar pegado al sistema de la Corte, y usted recibe una notificación, usted puede ingresar y verificar con el código que tiene cuál es la resolución original. Si el documento ha sido alterado, la misma resolución le marca que hay alguna alteración, qué día fue hecha, en dónde fue hecha. O sea, es imposible
en este momento que se está implementando el sistema, que tengamos algún riesgo de modificación de las resoluciones. La base de datos central siempre va a estar en la Corte y además nos estamos asegurando que quede un programa espejo, porque no podemos evitar que en algún momento pudiera existir alguien que de mala fe intentara provocar algún problema dentro de la Corte. Va a tener un sistema espejo donde hay una copia de seguridad. Y el sistema que se instaló en la Corte, yo los invito a que puedan visitarlo en algún momento. Es un sistema biométrico en donde no puede entrar cualquier persona, solo las personas. Solo los autorizados. Solo las ¿Cuánto le costó a la Corte de autorizadas. Constitucionalidad poner en práctica este sistema? 3 millones. ¿3 millones de quetzales o de dólares? 3 millones de quetzales que se invirtieron en motivación del personal. Lo demás se obtuvo a través de donaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Embajada de Estados Unidos de América. Gloria Porras, magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos con Juan Carlos Sandoval, él nos cuenta qué se está diciendo en las redes sociales respecto de esta conversación. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis, buenas noches. Vamos a entrar directamente a las redes para leer lo que usted está publicando esta noche. Nos dice José Miguel, siempre es un gusto ver sus entrevistas y opiniones. Daniel, su deber es impartir justicia y hacer eficiente la CC con el recurso que tiene, y quien no quiera trabajar que renuncie. Y nos dice Gloria Porras, habla en tercera persona como si estuviera haciendo campaña política. Aparte de los mensajes que tenemos esta noche en las redes, vamos a una segunda entrevista. Al terminar a las 10 p.m. estaremos junto con Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales. Estaremos hablando de Gabinete Jimmy, de ese proceso de transición que no se puede dar hasta que se conozca el nombre de los ministros de Estado y secretarios que ocuparán los puestos importantes durante la administración de Jimmy Morales. Vamos a la pausa, quédese con nosotros.